Contactar con la naturaleza. ¿Usted ya lo hizo o no? Mire, es una cuestión necesaria e importante, porque es que nosotros también somos naturaleza. Y nuestra prolongación es la naturaleza física como tal, los árboles, los ríos, el aire, el agua. Entrar en contacto con la naturaleza es encontrarnos con nosotros mismos. Yo quiero comentar una experiencia que tuve hace ya bastante tiempo. Eso hace alrededor de unos, vale, 25 o 30 años. Pance es una reserva forestal que queda en la cordillera occidental, eh, a unas 2 horas o hora y media de la ciudad de Cali, el departamento del Valle. A Pance sube el América cuando va a entrenar, eh, cuando tiene un partido importante, suben a Pance porque pues, la temperatura allí es baja, y ya que esto es cordillera, entonces pues allá los jugadores adquieren mejor estado físico porque el aire es más pesado para respirar, hace bastante frío y los llevan a entrenar a Pance. Esta reserva se llama Los Farallones de Cali. Después de que yo me retiré de la policía, yo estuve en la policía alrededor de 2 años, decidí irme para la montaña, hacer un retiro, digamos un retiro espiritual, por decirlo de algún modo. El caso fue que me fui para Pance, este pueblito, y me fui equipado con muy pocas cosas, un equipamiento muy elemental, pero aún así me enfrenté a esta reserva de 40.000 hectáreas más o menos de selva virgen que limita con Buenaventura. Y fue una experiencia de lo más maravilloso que ha habido en mi vida. Tengo la imagen fresca y vívida de un amanecer hermoso que observé desde allí, a una altura tal que yo veía las nubes por debajo del nivel de donde yo estaba. O sea, veía un colchón de nubes y yo estaba por encima, la montaña donde estaba más alta, y se veía el cielo azul por encima de las nubes, totalmente azul, el colchón de nubes, y abajo el valle, lo que se podía ver, ¿no? por entre algunas nubes que se esparcían. Fue maravilloso. Igualmente observé un amanecer allí, ver el sol despuntar en el horizonte, eh, salir de las montañas a esa hora de la mañana, a las 5 de la mañana, en plena montaña virgen, en contacto 100% con la naturaleza, porque fue una noche espantosa la que pasé allí. Había una nube de zancudos tan increíble que casi que tenía uno que hacer esto con la mano o sea, casi que podía uno tocarlos con la mano. Y un frío espectacular. Vivir este tipo de experiencias extremas es bueno, repito, porque es un encuentro con uno mismo, con la naturaleza, que es una extensión de nuestro propio ser. Y hallarse al límite, igualmente, uno mira hasta dónde aguanta y qué tanta capacidad tiene su cuerpo y su mente, su psicología, cómo enfrenta uno el aspecto psicológico, porque toca tener una psicología bien equilibrada para uno vivir este tipo de experiencias. El caso fue que en esa montaña, bueno, yo subí a los Farallones y no alcancé a subir el primer día, me tocó dormir en la mitad de la montaña, o un poco más, vegetación alta, y bueno, ya había bajado un poquito la vegetación, ya no había tantos árboles altos, eran más bien medianos, y a las 5 de la mañana
continué mi viaje hacia arriba a los Farallones como tal. Logré subir allí a las 3 de la tarde y ya pues prácticamente lo que había era rocas, montañas rocosas y esparto, como un pasto que crece en el clima frío, en el clima de páramo. Voy a dejar un enlace aquí debajo para que usted observe los Farallones de Cali. Bueno, esa noche dormí allí, en la parte más alta prácticamente de los Farallones, y era tanto el frío que encontré debajo de una lata, extrañamente había una lata por allá, imagínese usted. Debajo de esa lata había una chaqueta gruesa, había fósforos, había una vela y había una ollita. Yo puse agua en la olla para hacer tinto supuestamente, pero finalmente decidí no hacerlo. El caso fue que amaneció congelada. ¿Cómo sería el frío que que hizo esa noche? Todo mi equipo era un plástico que lo había amarrado eh, a baja altura para que el viento no lo levantara porque venteaba horrible, y, y un morral con comestibles muy elementales pero que me daban por lo menos energía. Después de estar allí ese día, ya con los pies hinchados porque estaba muy hinchado y no sentía casi los pies entumecidos del frío, decidí bajar y esa noche dormí de nuevo en la montaña, en un cobertizo donde habían aserrado madera y habían puesto madera ahí tapada con unas láminas de zinc. Ahí me visitó un abejorro, una abeja gigante. En la mañana ella vivía ahí, realmente yo la estaba invadiendo y me hizo la visita. Bueno, después me encontré una cabaña abandonada que había sido de un ingeniero, me contaron, que había vivido con la esposa ahí, se les había muerto un bebecito y había dejado todo abandonado. Y en esa cabañita estuve 3 días. Ahí me visitó un franciscano, un muchacho que venía de Cali. Su único equipaje era un libro llamado Las Florecillas de San Francisco y una velita de estas aromáticas como separador. Era todo lo que llevaba. Ahí compartí con él algo de comida y de conversación durante la noche. Era una persona muy mística y intelectual, pero bastante místico, religioso. Muchacho joven, muchacho de unos 28, 30 años. También subió una pareja de hippies por allí. Y bueno, ahí, ahí me quedé en la cabaña esta que había encontrado. Eso fue después de que dormí en el cobertizo, que encontré la cabaña abandonada. Y ahí me quedé una semana, mientras me duraron los viáticos que tenía. En contacto 100% con la naturaleza, ya que no había nadie, eso estaba totalmente deshabitado en esa región. Solo estos visitantes que me llegaron allí el fin de semana, no más. Recuerdo que dormí en un cobertizo, en la parte de arriba había que subir por un árbol que le habían hecho escalitas para subir como al segundo piso. Y la primera noche, en la parte de abajo y en plena oscuridad, sentí un ruido muy extraño, como si estuvieran arañando. Bueno, eso fue siempre escalofriante, sentir eso en plena montaña y de noche, y uno solo. El caso fue que al otro día me di cuenta que era un puercoespín, y ahí había amanecido al pie prácticamente de donde yo estaba. Después de eso, de una semana de estar ahí, bueno, ahí me leí un libro que se llama Los 7 grandes iniciados, de Eduardo Schur, un alemán.
Fue una experiencia mística muy hermosa realmente, porque, repito, el encuentro con la naturaleza es el encuentro con uno mismo, de la parte espiritual, ¿no? Después de eso bajé hacia Pance, pero me encontré con un camino, una bifurcación de caminos, uno iba para Pance y otro no se sabía para dónde. Adivine por dónde cogí, por el que no se sabía para dónde. Por ahí cogí sin víveres, sin nada. El caso fue que fui a dar a una cabañita de un pintor. Ese pintor me lo había encontrado cuando subía inicialmente la montaña. Era un español, Gerardo Rabasa, o de familia española, y su esposa Silvana era una profesora de psicología, tenían un colegio en Cali. Hice buena amistad con él, intercambiamos literatura. Yo le di a conocer Los 7 grandes iniciados de Eduardo Schur y algunos libros gnósticos que tenía, y él me dio a conocer a George Ivanovich Gurdjieff, un maestro, un iniciado del conocimiento profundo de sí mismo, ruso, maravilloso, totalmente maravilloso. George Ivanovich Gurdjieff. Y me quedé en esa cabaña por 3 meses. Ahí sembré árboles, le ayudé a este muchacho en algunas labores de ahí de la cabañita. Y la pasamos muy bien. Él iba, él iba los fines de semana con su esposa y con el niño Juan Pablo, muchachito de 3 años. Y yo tenía ahí a mi servicio, tenía un caballo y tenía un perro. El perro se llamaba Andino y el caballo se llamaba Horacio. Y para cogerlo tocaba engañarlo con panela, pero era muy astuto. Cuando uno se le acercaba con la panela en la mano y el lazo en la otra, detrás de la espalda, él ya sabía y pegaba el salto cuando uno lo iba a enlazar. Era una tragedia coger a este animal. El caso es que yo lo cogía y me transportaba hasta el pueblito de Pance y ahí compraba algunas cosas, ¿no? Fue muy hermoso vivir en esta cabaña y con estas amistades, con la amistad de Gerardo y de Silvana, 2 personajes maravillosos de una calidad humana única. Pues imagínense, ella una psicóloga y él un pintor y dueños de un colegio infantil. Las personas de una calidad humana única, única. Conocí algo del espiritismo de Allan Kardec, porque él tenía unos amigos que eran espiritistas y tenía un libro, el libro de los espíritus, un libro hermosísimo, eh, se lo recomiendo a cualquiera que lo lea, no para que se vuelva espiritista, sino que lo que dice allí es muy hermoso y lo pone a uno a pensar mucho. Entonces, pues esto les cuento porque que sirva esto como una invitación para usted que me escucha y para que haga algún retiro algún día y esté en contacto con la naturaleza, esté solo, esté sola, así sea un fin de semana, bueno, en una cabaña, donde sea, pero es muy hermoso encontrarse uno consigo mismo en un ambiente así. Todo esto se los cuento para vivir mejor, porque esto es salud, dinero y amor, despertar para valientes.